Bienvenidos a la asignatura de Seminario Tesis 2. Vamos a ver el día de hoy el planteamiento del problema, pero específicamente vamos a ver la formulación del problema. ¿Qué entendemos por formulación del problema? Eso sería nuestra primera pregunta desencadenante de esta exposición. ¿Qué son los problemas específicos y cómo se formulan estos problemas específicos? Esto es un tema muy importante, porque generalmente nosotros, cuando empezamos a formular los problemas específicos, tenemos ciertas dificultades. Pero no nos preocupemos mucho por eso, porque existen dos técnicas bastante simpáticas para poder trabajar ello. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema son enunciados interrogativos, son preguntas. Y lógicamente, estas preguntas están estrechamente relacionadas con el planteamiento del problema. Mientras que el planteamiento del problema nos habla, por ejemplo, de una variable X, la formulación del problema también nos tiene que hablar sobre la misma variable, la variable X. En ese sentido, es necesario entender que la formulación del problema responde directamente al planteamiento del problema. Si nosotros entramos al campo de la lógica, vamos a entender que mientras el planteamiento del problema son las premisas, la formulación del problema es la conclusión de la misma. Entonces, hay una relación muy estrecha, altamente estrecha, entre la formulación del problema y el planteamiento del problema. Eso no debemos perder de vista. Generalmente a los estudiantes yo les señalo, si el planteamiento del problema está tomando una dirección hacia el norte, la formulación del problema no debe tomar una dirección hacia el noroeste o hacia el noreste, peor hacia el este o mucho peor hacia el sur. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Ambos, planteamiento del problema y formulación del problema, tienen que tomar la misma dirección y el mismo sentido. Como cuestión previa, vamos a recordar algunos aspectos fundamentales de la investigación, porque cuando nosotros formulemos el problema de investigación, tienen que estar estrechamente relacionados también con la metodología. ¿Y con qué parte de la metodología? Con los niveles de investigación. Porque los problemas de investigación, nosotros cuando formulamos, vamos a encontrar problemas de carácter experimentales o que están dentro del nivel explicativo, problemas correlacionales, problemas descriptivos. Entonces, eso es importante entender. El nivel exploratorio, nosotros sabemos perfectamente, siguiendo a Hernández Sampieri, que existen 4 niveles de investigación: el nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel correlacional y el nivel explicativo. En el nivel exploratorio, las investigaciones que realizamos son investigaciones que nos acercan al fenómeno de estudio, ya que este fenómeno o hecho de estudio han sido poco estudiados. En el nivel descriptivo, las investigaciones son o están orientadas a interpretar o a describir algunas especificaciones del fenómeno. Solamente queda en ese nivel. Y las investigaciones correlacionales están orientadas a correlacionar 2 o más variables. En las investigaciones correlacionales descriptivas y exploratorias no existe manipulación de variables. En cambio, en el nivel explicativo, sí, las investigaciones son investigaciones causales, o sea, investigaciones de causa-efecto. En estas investigaciones sí existe manipulación de variables. En este nivel de investigación explicativa vamos a encontrar las investigaciones experimentales, por ejemplo. Y también vamos a encontrar las investigaciones descriptivas explicativas que van a averiguar las causas de algún fenómeno o hecho de nuestra sociedad. Veamos. Un ejemplo de una formulación de un problema. Aquí tenemos 2 variables.
La primera variable es el clima organizacional y la segunda variable es la productividad. Entonces, nos formulamos, ¿cuál es la relación que existe entre el clima organizacional y la productividad de los servidores de la sede central del Gobierno Regional de Junín en el año 2018? Como vemos, esta es una pregunta clara, sencilla, puntual, no tiene términos rebuscados, términos que como lector yo no pudiera entender, es directo. Si nosotros tenemos esta pregunta formulada correctamente, siguiendo a Kerlinger, vamos a entender de que prácticamente tenemos el 50% de la investigación ya resuelta. Aquí vamos a tener, o tenemos algunos criterios para la formulación del problema. El criterio de coherencia, por ejemplo, nos dice que debemos revisar la relación entre el planteamiento y la formulación del problema. Esta relación entre el planteamiento y la formulación del problema debe ser bastante coherente. Tenemos el criterio de simplicidad. Preguntar naturalmente, no buscar palabras difíciles, palabras complicadas. En este caso debemos ser directos y precisos. Mientras más sencilla es la pregunta, es mejor. Y ojo, aquí debemos considerar de mucha importancia el respeto por las reglas gramaticales. El criterio de especificidad nos señala que debemos limitar la pregunta a un espacio, lugar, en este caso a un tiempo, a un contexto y tema. Si la pregunta es compleja, es demasiado amplia, debemos plantear problemas específicos, formular problemas específicos. También otro criterio es el criterio de unicidad. Toda investigación responde a una pregunta principal o a un problema general. Entonces, en ese sentido, debemos formular una sola pregunta. Y el criterio de interrogación. Un problema de investigación formulado siempre es interrogativo. Se inicia con palabras como cuál, qué, cómo, de qué manera, cuánto, entre otros. Los problemas específicos son aquellos que complementan el problema general de investigación cuando éste es complejo o es amplio. Y en esta parte debemos tener mucho cuidado. ¿Cuándo formulamos y por qué formulamos problemas específicos? Volvemos a repetir, porque el problema principal o el problema general es complejo y es amplio. Y existen dos técnicas para formular los problemas específicos. Tenemos la técnica secuencial. Esta técnica obedece a los pasos de carácter metodológico. Cada paso se constituye un problema específico. Y otra forma también es formular las interrogantes por cada una de las variables. Y debemos tener en cuenta lo siguiente. Un aspecto fundamental es el instrumento de investigación. Si el instrumento de investigación mide toda la variable, no mide por dimensiones, vamos a utilizar esta técnica secuencial. Pero si el instrumento de investigación mide por dimensiones, vamos a tener y vamos a usar la técnica estructural. Esta técnica consiste en formular problemas específicos en función a cada una o a la relación de las dimensiones de las variables de estudio. Aquí veamos un ejemplo. La pregunta principal es: ¿cuál es la relación que existe entre el clima organizacional y la productividad de los servidores de la sede central del Gobierno Regional de Junín en el año 2018? Como vemos aquí, la variable clima organizacional está pintado de rojo y la variable productividad está pintado de verde. La variable clima organizacional tiene como dimensiones autonomía, cohesión, confianza.
está presentada a través de sus dimensiones, mientras la variable productividad no. ¿Qué significa esto? El instrumento para medir el clima organizacional es un instrumento que mide por dimensiones. En este caso, mide precisión, apoyo, reconocimiento, autonomía, cohesión y confianza. Mientras que el instrumento para medir la variable productividad mide toda la variable, no mide por dimensiones. Entonces aquí nosotros vamos a darnos cuenta, por ejemplo, en el problema específico 4, cuál es la relación que existe entre la presión y productividad de los servidores de la sede central del Gobierno Regional de Junín en el año 2018. La pregunta específica 5, ¿cuál es la relación que existe entre el apoyo y la productividad de los servidores de la sede central del Gobierno Regional de Junín 2018? Esa es la forma de presentar o redactar las preguntas de investigación, en este caso las preguntas específicas. Muchísimas gracias. ¿Queda?